Soy Beto y en este video te voy a enseñar a programar un programador Toro Custom Command. Te voy a enseñar utilizando como ejemplo un plan de riego que hice en otro video y te invito a que vayas y veas también ese video. Como el video va a estar dividido en capítulos, vas a poder ir a la parte que te interese, al capítulo que te interese, o lo vas a poder repetir las veces que quieras. Tanto el enlace del plan de riego como los capítulos del video lo vas a tener acá abajo en la descripción. Ahora vamos con el video. Bueno, vamos a programar un programador Toro Custom Command. Programador automático prendido cuando está en run. Así está automático apagado. Si nosotros queremos, para hacer días de atraso, nos vamos con el dial a off y con el más podemos programar los días de retrasos que queremos. Por ejemplo, si ponemos 3 y después nos vamos a automático, a drone, 3 días no va a regar. A partir del tercer día va a regar lo que está programado. Si queremos sacar otra vez los días de retraso, nos vamos al off y con el menos lo sacamos y ponemos otra vez en automático y nos va a regar normal como siempre. Ahora vamos a programar la hora, después los minutos, después el año, el mes y el día. Empezamos por la hora. Ahora son las 5 y ahí tenemos que fijarnos que esté PM porque es a la tarde. Si es a las 5 de la mañana tenemos que ir buscando. Cuando pasamos de 12 va a llegar a AM, que es a la mañana, y después seguimos y pasamos a la tarde, y nosotros queremos a la tarde. Vemos 5 PM. Con el next nos vamos a minuto. Ahora son 17 minutos, así que con el más estamos más cerca. Con el next el año, 26. Con el next el mes, julio. Con el next la fecha, hoy es 9 de julio. Y ahí programamos la fecha y la hora. A tener en cuenta siempre eso AM y PM. Programar un plan de riego como un profesional. Este es un plan de riego. Este plan de riego lo van a poder ver en otro video donde hicimos este plan de riego para que tengan una idea de cómo se tiene que programar bien un jardín usando todos los programas A, B, C o D si es necesario. Ahora vamos a programar de acuerdo a este plan de riego. Vamos a programar el programa A, B, C y D. Vamos a programar las horas de arranque, que normalmente es un reloj despertador. Vamos a programar los minutos en cada programa, en el programa A, en el programa B, en el programa C, en el programa D. Y vamos a programar los días de riego, acá en el programa A y en el programa B, días de la semana. En el programa C vamos a programar intervalos y en el programa D vamos a programar día impar. Bueno, la hora de arranque. En este caso vamos a programar el programa A que tiene 2 arranques. Nos vamos con el dial donde está el reloj despertador. Y lo que tenemos que cuidar en este programador que tiene AM y PM. No podemos ponerlo en 24 horas. Cuando nosotros en esta posición, cuando está entre las 12 y las 11:59, nos cambia a AM y PM. Si, por ejemplo, queremos apagar, tenemos que llegar a esta posición para poder apagar la hora de arranque. Bueno, esta es la primera hora de arranque y nosotros queremos que sea a las 7:30 de la mañana, entonces AM. Dejamos apretado el on hasta las 7:30. El segundo arranque dijimos que queríamos hacer la tarde, entonces si estamos en off mejor empezamos con el menos, estamos más cerca, sería a las 8, que sería las 20 horas en 24 horas. Bueno, aquí programamos ahora las 2 horas de arranque a las 7:30 y a las 8 de la noche o las 20. Bueno, ahora vamos a programar minutos de riego en el programa A. Vamos a seguir el ejemplo del plan de riego que le había comentado. Entonces vamos con el dial donde está el reloj de arena, Station Time,
elegimos el programa A, ahora estamos en el A, y nosotros queremos programar el programa A, la estación 1, que son 8 minutos, que son las planteras. Las otras zonas tienen que estar todas en 0. A tener en cuenta algo en este programador, cuando llegamos a la última nos muestra Master Valve On. Si nosotros tenemos una bomba que arranca con este programador, tenemos que cuidar que esté siempre prendido esto. Podemos con el menos apagarlo o prenderlo. En este caso no necesitamos, vamos a dejarlo en off. Programamos los días de riego. En este caso nosotros queremos que riegue todos los días. Nos vamos acá a Water Days y vemos que está apagado, ¿no? Entonces apretamos el on, nos va a marcar el domingo, nos va a destellar y entonces queremos on, ¿no? Pasamos al lunes, queremos on, todos los días on, hasta el sábado, y no pasarnos ahí porque ahí ya viene en días impares, días pares, intervalo, y aquí nosotros queremos que esté en días de la semana. Si nosotros un día no queremos que riegue, nos vamos a ese día y apretamos el menos, y ese día no va a regar. Pero en este caso queremos que riegue todos los días. Bien, riega todos los días. Pasamos al programa B. Con este selector vamos al programa B y vamos a empezar con los minutos en la estación, minutos de riego. Vamos a empezar con los minutos de riego. La estación 1 en el programa B no va a ningún minuto sino en el ejemplo porque ya lo habíamos programado en el programa A. Entonces apretamos Next para ir a la segunda zona. En este caso es el césped con regadores 570 que vamos a programarle 15 minutos. La estación 3 son regadores Toro 300, vamos a programarle 35 minutos. La estación número 4 son cercos vivos, que esta es una manguera por goteo, lo vamos a programar 60 minutos según el plan de riego. La siguiente estación es la estación número 5, que son los arbustos perennes, los regadores 570, que también lo vamos a programar 15 minutos. Y la estación número 6, la estación número 7, todos van a quedar en off, o sea, en apagado. Vamos a dejarle en off. Y Master Valve vamos a dejarle en off. Entonces la estación 2, 15 minutos, la estación 3, 35 minutos, la estación 4, 1 hora, 60 minutos sería, la estación 5, 15 minutos y 6, 7 y 8, que es nuestro ejemplo, 100 minutos. Siguiendo en el programa B nos vamos a la hora de arranque. Y en este caso tenemos solo una hora de arranque que es a las 5 de la mañana. Entonces apretamos el más, dejamos apretado y nos vamos a las 5 de la mañana. 5 AM, nos vamos a 5 AM. ¿Pasé? Y el resto de los arranques tiene que estar vacío. Si por ejemplo por error pusimos un arranque acá, tenemos que ir entre AM y PM, está el off. Si llegamos a las 12, no aparece el off, entonces tenemos que seguir apretando hasta que llegue a esta posición donde podemos apagar. Así podemos apagar el segundo arranque, tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Todos tienen que estar vacíos, solo el primer arranque. Seguimos con el programa B, ahora nos vamos a los días de riego. Está apagado y nosotros queremos que riegue los lunes y los viernes. Entonces apretamos más, vemos que destella el domingo no queremos, nos vamos al lunes, queremos el lunes, el martes lo dejamos así, el miércoles así, el jueves así, y el viernes queremos, sábado y domingo. Bueno, ahí llegamos ya otra vez a días impares, días pares, eso no queremos, nosotros queremos solo calendario. Entonces vemos acá que riega el lunes y el viernes. Si nosotros queremos que riegue también el miércoles, vamos a miércoles y le damos plus. O si queremos que riegue otros días de la semana, también podemos activarlo con más o plus. Pasamos al programa C. Empezamos con la estación, minutos en la estación, y en ese caso el programa C es el huerto con gotero de 7 milímetros y es la estación número 6. Entonces vamos a la 6 y este va a regar 30 minutos según nuestro ejemplo del plan de riego. Siempre les aconsejo que controlen el plan de riego y que vayan al video de plan de riego. Ahí se van a poder darse una idea de por qué están programados estos minutos.
Las próximas estaciones lo dejamos todo en 0. Y master valve, en este caso ponemos, y master valve también vamos a ponerlo en off. Seguimos con el programa C. Ahora vamos a hacer la hora de arranque del programa C. En este caso también tenemos solo un arranque y nos vamos, y tiene que ser en AM a las 7:15. Opa. A las 7:15. Seguimos con el programa C y vamos ahora a los días de riego. En este caso nosotros, según el plan de riego, vamos a programarlo intervalos. Entonces, acá directamente nos vamos a Next, acá días impares, días pares, y acá vamos de interval, que sería días intervalo. Vamos 1, on, y apretamos siguiente, next, y acá podemos elegir los días de intervalo que queremos. Hasta 30 podemos hacer, pero nosotros queremos 2. Pasamos al programa D. Queremos programar los minutos de riego. Nos vamos al programa D, acá con el dial. Y en este caso es la estación número 7, según el plan de riego. La estación número 7, 8 minutos. Son microjet, que más o menos en 8 minutos tenemos 10 litros de agua. En este caso también vamos a los minutos. En los minutos vamos a sacar el master valve. Vamos ahora a la hora de arranque del programa D. Con el más elegimos la hora de arranque, que en este caso queremos que arranque a las 8 de la mañana. Y tiene solo un arranque como los otros. Y vamos a más. Perfecto. Seguimos con el programa D y nos vamos a los días de riego. Vamos con el selector donde está el almanaque en el programa D. Con el Next buscamos días impares, que sería O de D, días. En ese caso, si seguimos apretando, vamos a tener días pares, días interval, calendario y días impares. Entonces apretamos acá el más o el on y se va a activar los días impares. Tenemos programado el programa D, días impares. Según el plan de riego que tenemos, nosotros la zona 7 es bajo techo y queremos regar sin sensor. En este programador no podemos programar un programa o una zona sin sensor. La única forma que tenemos de hacer sin sensor es hacer distinto el cableado de las electroválvulas. Esto lo podemos ver en otro video o me lo consultas en los comentarios. Regamos manual una estación. Por ejemplo, si nosotros queremos regar solo estación 1, nos vamos con el dial acá, manual estación, donde está una manito, el número 1, y le damos los minutos que queremos y después vamos a automático y él va a regar esos minutos hasta que pasan todos los minutos. Si queremos apagar, nos vamos a off y ven que ahí apagó. Si nosotros queremos regar, por ejemplo, la zona 2, por ejemplo, 15 minutos, y la zona 6, que es el huerto, ahora me pasé, le damos también minutos acá al huerto, y va a empezar con la zona 2 a regar. Cuando termina la zona 2 va a pasar a la zona 6 que hemos programado. Si queremos suspender, lo vamos en off y se suspende el riego. Si queremos regar un programa manual, nos vamos a manual, programa, y elegimos el programa. Por ejemplo, queremos regar el programa B, apretamos más y va a empezar a regar la zona 2, que es la primera zona del programa B. Y así va a regar toda la zona del programa B hasta que termina el riego. Y después va a seguir regando automático. Si nosotros, por ejemplo, regamos manual y dejamos el selector, el dial acá en manual, si activamos manual, él va a regar todo manual, el programa que nosotros activamos,
Cuando termina de regar, va a quedar como si está prendido. O sea, lo que tenemos programado en automático también va a regar. No importa que no esté el dial en la posición, en la posición de run. La única forma que nosotros, si no queremos que riegue automático, cuando termina el riego manual, tenemos que ponerlo en off o apagarlo. La mayoría de los programadores también podemos programarlo el porcentaje. Y tenemos de 100 hasta 200% y 0%. Y en cada programa. Cada programa podemos programar el porcentaje. Esto es minutos de riego en porcentaje más. Por ejemplo, si hacemos 150%, entonces va a regar en el tiempo de riego. Por ejemplo, si una zona riega 10 minutos, con 150 va a regar 15 minutos. También en estos casos, cuando nosotros elevamos el porcentaje arriba de 100, el riego se va a repartir en 2 riegos, regando primero la mitad. Algo importante, cuando nosotros tenemos programado algún porcentaje, se va a ver acá en el monitor porcentaje. Si nosotros sacamos, si ningún programa va a tener, todos van a tener 100%, el signo de por ciento no aparece en el monitor. Bueno, acá tenemos también, podemos activar y desactivar el sensor. Así está activado en Active y en Bypass está desactivado. Si el sensor está activado y ha llovido y el sensor corta, entonces no va a regar manual ni tampoco va a regar automático. En este programador también tenemos esto de on. Cuando vamos a manual estación, nos aparece el on. Si nosotros salimos de ahí, se va a apagar. Pero si nosotros dejamos en on, va a regar hasta medianoche. O creo que los minutos que está programado. Va a seguir regando. Por eso siempre cuando ponemos manual nos conviene darle los minutos que queremos y después nos vamos a automático. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te haya servido. Lo que necesites, por favor, deja los comentarios en la descripción. Te pido que te suscribas al canal, que le hagas clic a la campanita, así te llegan las notificaciones cuando bajo un video. Y desde ya, muchas gracias y te veo en la próxima.